la historia del coleccionismo en Colombia. Agradezco muchísimo al Comicom por esta puerta abierta, ¿no? Porque es una posibilidad que tenemos los coleccionistas y todas las personas que nos gusta el mundo geek de estar acompañados de esos cofrades, de esas personas a las que les gustan las mismas cosas que nosotros. Vamos a abordar el coleccionismo desde una investigación que yo vengo desarrollando hace más o menos 5 años. Yo soy coleccionista y empecé a coleccionar realmente fotografías, era como lo que más me gustaba, y para mi tesis de graduación de la maestría fue precisamente el tema que yo quise abordar, el coleccionismo de fotografías y de álbumes, fue el tema en su momento. Conforme fue pasando el tiempo, yo dije, bueno, quiero empezar a investigar cómo se dio el coleccionismo en Colombia de una manera mucho más amplia, mucho más abarcable, y empiezo a encontrarme con una cantidad de cosas interesantes pues, que quiero compartir con ustedes. Hago la salvedad que evidentemente condensar la historia del coleccionismo en Colombia en una hora es una cosa titánica, es una cosa demasiado ambiciosa. Entonces voy a tocar punticos, pero se van a dar cuenta que nos van a quedar obviamente muchas cosas por fuera, muchos datos que seguramente ustedes van a completar mentalmente y que efectivamente supongo que más adelante podremos poner como sobre la mesa algún día una conversación con un buen tinto, con una buena cerveza para completar esas historias y la información en general. Yo escribí un libro sobre coleccionismo que espero que esté listo para diciembre, enero, entonces también súper pendientes por si les llama también la atención poder abarcar el tema del coleccionismo desde la lectura, entonces súper bienvenidos. Bueno, vamos a empezar entonces mirando esta imagen que es muy interesante. El señor se llama Otto Feynman, él era un austriaco que llegó a Bogotá en los años 30 y 40. Fue muy interesante porque Otto lo que hizo fue empezar a coleccionar mariposas, pero resultó ser uno de los coleccionistas de arte más fuertes en Colombia. Era una persona que coleccionaba pinturas, esculturas, grabados, y se hizo uno de los coleccionistas más fuertes en nuestro país. Y me llama mucho la atención este collage, porque fíjense que nos vamos a dar cuenta que tanto los coleccionistas de alta cultura como los coleccionistas de cultura pop tenemos como que nos mueve lo mismo, nos mueven las mismas pasiones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Hay que entender algo muy interesante cuando uno investiga sobre coleccionismo, y es que cada colección es hija de su tiempo. Nosotros no podemos juzgar una colección como mejor que otra, que a veces tendemos a hacerlo desafortunadamente. Es importante entenderlo en su contexto. Cada colección tiene un contexto especial, un contexto cultural especial. Si ustedes se fijan, hay gente que puede coleccionar libros perfectamente, gente que puede coleccionar también cassettes o cartuchos de videojuegos, pero también hay gente que en su momento coleccionaba cabezas de animales en el ámbito de la cacería. Y uno desde los ojos de hoy, desde la perspectiva que hoy tenemos, decimos qué situación tan agresiva, qué situación tan cuestionable, pero realmente, insisto, para ver una colección y entenderla hay que verla en su contexto, ¿no? En qué momento se está haciendo esa colección, para verla de una manera mucho más conciliadora. Vamos a la siguiente diapositiva. Es interesante cómo cuando uno investiga sobre historia del coleccionismo empieza a darse cuenta que hay vínculos entre el pasado y el presente. Fíjense que aquí tenemos dos personas, o más bien una persona y un gremio muy importante en el tema del coleccionismo hoy en día. Tenemos a Teresa Cuervo Borda, 1916, ella era una gestora cultural que se encargó de consolidar prácticamente la colección del Museo Nacional, la colección actual que tenemos en el Museo Nacional, pero también tenemos un grupo de coleccionistas promocionales en el ámbito del mercado de pulgas de aquí de Bogotá, que están coleccionando las paletas Drácula o las figuras de paletas Drácula, y desde mi perspectiva ambos son muy importantes, tanto la colección de arte del Museo Nacional como la colección de las figuras de paletas Drácula, y ya se van a dar cuenta un poco más adelante por qué equiparo esas dos cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Es muy importante entender que las colecciones han ya rebasado como tal la colección física. Fíjense que hoy tenemos una convención como estas, tenemos diferentes actividades como estas, tenemos podcasts, tenemos contenido en YouTube que hablan de coleccionismo. Eso es una cosa que nunca en la vida antes había pasado, al menos en la historia de Colombia. Entonces, como decía un poco esta mañana, tenemos que agradecer este momento de auge que hay en coleccionismo en términos de Colombia.
El coleccionismo de alta cultura básicamente es el coleccionismo que se gesta en unos circuitos muy cerrados. Entonces tenemos las pinturas, las esculturas, los grabados, las fotografías, a veces la filatelia, a veces la numismática, y luego nos movemos al coleccionismo de cultura popular, que son esta serie de objetos a veces artesanales que mucha gente colecciona. Entonces la tía que se va a Santa Marta y trae unas conchitas y las empieza a coleccionar, o el tío que colecciona unos llaveritos que va encontrando en sus viajes por el país o por diferentes partes del mundo, y son algunos artículos que tienden a ser más de un corte artesanal y que tienen que ver mucho más con las tradiciones culturales de cada país. Y finalmente el coleccionismo de cultura de masas, que es prácticamente lo que estamos viviendo a espaldas aquí en el Comic Con o en cualquier software. Ese es el coleccionismo de cultura de masas. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay dos ejemplos de cómo esos coleccionismos, esos tipos de coleccionismo se pueden cruzar, porque a veces nosotros tendemos a pensar: yo soy coleccionista de figuras, o coleccionista de revistas, o coleccionista de discos, yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con la alta cultura, pero a veces nos vamos a dar cuenta que sí. Tenemos dos ejemplos acá: el señor Carl Buchholz, que fue uno de los grandes coleccionistas de arte aquí en Colombia, coleccionista a través de pinturas, esculturas. Era una persona que prestaba su colección para diferentes exposiciones de museos y demás. Y el señor Antonio Cuellar, en el contexto de Cali, que tiene una colección muy importante de discos. El señor Antonio Cuellar vendría a ser como el reflejo del coleccionismo de masas o de cultura popular, pero fíjense que hay algo interesante. Uno puede pensar, bueno, quizás el señor Buchholz por alguna razón tiene un disco que al señor Cuellar le puede interesar muchísimo. ¿Qué pasa en este contexto? Tenemos que unas de las colecciones más importantes en nuestro país están precisamente en los contextos religiosos, en las iglesias, en los conventos. Aquí tenemos unos ejemplos del Museo de Arte Religioso de Popayán, el Museo San Pedro Claver de Cartagena, el Museo Santa Clara de Bogotá. Si les interesa coleccionismo desde el punto de vista femenino, esta persona va a ser muy importante, María Arias Ugarte. Ella es una de las coleccionistas más importantes en Colombia en la época de la colonia. Un poco cuestionable cómo trabajaba ella su tema de coleccionismo, el tema de las encomiendas indígenas, pero dejando eso a un lado, era una de las personas que más coleccionaba imágenes religiosas en Colombia. Y de hecho, gracias a María Arias Ugarte, el tesoro del Museo de Santa Clara es tan rico en términos de imágenes religiosas en la actualidad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Así como coleccionaban las personas en la colonia, hoy en día la gente sigue coleccionando cosas religiosas, y es muy interesante porque ustedes otra vez hacen memoria y se van a encontrar con una colección de una tía, de la abuela, de una vecina que tiene una cantidad de santos, tiene una cantidad de rosarios guardados en la casa. Y fíjense que aquí aparecen dos ejemplos: la señora Mariela Vergara, que es coleccionista en Concepción, Antioquia, y el señor Antonio José de Corozal, Sucre. Él ha prestado y ha donado parte de su colección de las imágenes del ánima sola, del ánima en pena, para exposiciones del Museo de la Colección de Arte del Banco de la República. Entonces fíjense cómo esas estatuillas, que son de un contexto muy cerrado, muy pequeño, pueden llegar a ser muy importantes para un circuito tan grande como los museos y como la cultura en Colombia. Bien, vamos al siguiente diapositiva. A veces uno conecta Colombia y la colonia de Colombia solamente con lo religioso. Entonces, colonia, santos; colonia, estatuas de la Virgen o de San José. Pero no, también hay gente que colecciona otro tipo de cosas. Empieza a permear esa idea del álbum, de cromos, de animales para nuestro contexto. Siguiente diapositiva. Y claro, empiezan a aparecer nuestros famosos álbumes de chocolatinas, que son casi que un patrimonio aquí en Colombia y para la historia de Colombia. El primer álbum de chocolatinas que se ha podido rastrear en nuestra historia es el álbum de la Isla La Colombiana, en 1949. Es una verdadera reliquia, muchísimo más antiguo que el álbum de chocolatinas de Jet. Es un álbum que, si se fijan, tiene esa idea un poco de cómo me acerco a la naturaleza, cómo capturo ese pájaro sin necesidad de ir a la selva, cómo capturo las plantas sin necesidad de salir de mi casa. Eso es muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya aparecen mucho más recientes
algunos álbumes que también van a ser muy importantes para nuestra historia. Está La conquista del espacio, El autojet y por fin Historia natural de Jet. Fíjense que antes del álbum de Chocolatinas ya existían otros, aquí solamente hay dos, pero realmente creo que van 4 antes de estos 2 álbumes de Chocolatinas. Y esos álbumes muchas veces adaptaban imágenes de otros álbumes salidos en otros territorios, como España, en el álbum de Maga, o como El divertido mundo de la ciencia de Perú. Y yo creo que muchos de ustedes recuerdan Navarrete como esa gran editora de imágenes y de ilustraciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Efectivamente, a raíz del nacimiento de esos álbumes simplemente empieza a cambiar el gusto, porque esto va a ser muy importante. Las colecciones cambian de acuerdo al gusto del momento. Y fuimos dejando poco a poco el álbum de Chocolatinas y nos metimos poco a poco en otros ámbitos, en otros temas, como el caso de fútbol, el caso de Javier, las Tortugas Ninja y Caballeros del Zodíaco, ya en el momento en que empezaba a importar tanto el anime y el manga en Colombia, unos álbumes muchísimo más recientes como el de Ben 10, el de Digimon, las Powerpuff Girls y etc. Siguiente diapositiva. Para el siglo XIX lo que más se coleccionaba en Colombia eran realmente fotografías. Este tipo de fotografías que aparecen aquí se llaman tarjetas de visita. Eran fotos que tenían de alguna manera las fotos de nuestros abuelos, amigos, hermanos, pero también empiezan a aparecer fotos de la reina Isabel, fotos del Papa, y la gente empieza a tener esa idea: uy, yo quiero tener una foto en mi álbum de una persona súper importante, además de mi abuelo, quiero tener al obispo. Entonces usted iba a una tienda y compraba una foto del obispo y dice: oh, qué chévere, mi álbum está quedando mejor que el de los demás porque tiene foto del obispo. Ahora, además de foto del obispo, quiero foto de una cantante de la ópera muy importante de la época, pues voy y la compro. Pero también empieza a existir ese intercambio y la gente dice: bueno, yo ya tengo una foto de esta artista, quiero cambiarla por otra de otra artista muy importante. Entonces fíjense cómo ese intercambio existía ya desde el siglo XIX. Voy a dar una conferencia en la Biblioteca Nacional para septiembre, por si les interesa este tema, las tarjetas de visita, pues estaré informándoles, que estaba muy importante el tema también. Bien, después de coleccionar las tarjetas de visita, lo que más se coleccionó fue esto. Estos se llamaban las cigarette cards, y se puede decir que las cigarette cards de alguna manera eran las primeras promocionales que existían para la época. ¿Qué era lo que pasaba? Los vendedores de tabaco, porque en el momento estaba muy de moda fumar, dijeron: bueno, además de vender nuestra cajetilla de tabaco, nuestra cajetilla de cigarrillos, vamos a meter o vamos a poner entre esa cajita una imagen, otra vez, de una persona súper famosa. Entonces, en este caso, tenemos de pronto una artista famosa, una artista famosa o unos niños muy bonitos, y eso se empezaba a coleccionar en la época. Lo mismo ocurrió con estas tarjetas que eran de deportes, y creo que ahí estamos mucho más relacionados nosotros con el tema de coleccionar, ¿no? Coleccionar deporte, coleccionar fútbol y demás. Hay algo muy interesante en los archivos que yo estuve investigando, y es precisamente estas tarjetas que se llaman Sport Cards, que creo que ustedes han visto en películas, en series. Para los norteamericanos es realmente importante el tema del béisbol, y ellos han venido coleccionando el tema del béisbol prácticamente desde finales del siglo XIX en adelante. Y yo, cuando estaba investigando, decía: bueno, supongo que me voy a encontrar algo así en los archivos. Pues no. Y eso me llamaba mucho la atención. Yo decía: ¿por qué no hay este tipo de materiales en los archivos? Todavía no he logrado responderme. Yo creo que tiene que ver un poco con que aquí